Y vamos a iniciar este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora, en este momento, en este tiempo, y por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy estamos viviendo un tiempo hermoso, realmente un kairos, un tiempo de Dios en el encuentro con su palabra, que permanece eternamente, que no cambia en un mundo cambiante. Y yo quisiera partir en esta enseñanza desde la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. En primera de Pedro 1:25 nos dice San Pedro: pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a ustedes. Anunciamos, proclamamos la palabra, dice San Pedro, que permanece eternamente, que tiene poder. Y no es una palabra del pasado, sino que dice Benedicto XVI en una exhortación apostólica dedicada a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia, que les invito a buscarla, que les recomiendo leerla, realmente poderosa y hermosa, pues ¿quién más? De Benedicto XVI. Y nos dice precisamente en el numeral 5 que esta palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, no es una palabra del pasado, sino que es una palabra siempre viva y actual. Pepe nos citaba en la mañana, en el primer tema, un pensamiento del Concilio Vaticano II desde la Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, y algo que ha recogido el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 103. Numeral 103 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y quiero recordar esta palabra que nos decía Pepe Prado. La Iglesia siempre ha venerado o venera la Sagrada Escritura de la misma manera que lo hace con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aunque Pepe nos hablaba de una realidad que sí es cierto, en mucho sector aún pastoral, en la misma evangelización, aunque suene increíble decirlo, pues la palabra no ha sido central. Muchos incluso no llevan la Biblia en su mano, no la hacen el centro de sus acciones. Y a la vez este numeral 103 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo poderoso y hermoso, y es que la Biblia, la Sagrada Escritura, hace presencia de Jesús, hace presencia del Señor. La Iglesia venera la Sagrada Escritura de la misma manera que lo hace con el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso decimos en la Eucaristía que es el sacramento de nuestra fe, el centro, el culmen, la fuente de la vida de la Iglesia. Y todos sabemos que la Eucaristía tiene dos grandes partes en esencia: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. El pan de la palabra y el pan eucarístico, que nos hablan de un solo pan, el pan de vida, Jesús. Por eso yo creo que tenemos claro a esta altura del encuentro de hoy que la Biblia no es algo, es alguien. Más que hablarnos de Dios, es Dios mismo hablándonos. Tiene vida en sí misma. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque, escucha muy bien, es Jesús. Y Jesús vive.
Y en una hermosa exhortación reciente del Papa Francisco, Cristo vive, escrita a los jóvenes, a toda la juventud como exhortación post-sinodal del sínodo de los jóvenes en la iglesia, escrita para todos los jóvenes cronológicamente hablando y para los de juventud acumulada. Y decía el Papa Francisco en esta exhortación, el numeral 1, Cristo vive y todo lo que Él toca se hace joven, se hace nuevo, se rejuvenece. Bueno, la palabra es Jesús, es viva, porque Jesús vive, y es eficaz, porque todo lo que la palabra toca se hace nuevo, se rejuvenece, se llena de vida. Fíjense que en esta hermosa exhortación de Benedicto XVI, la Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia, dice en el numeral 7 lo siguiente, afirma esto sobre Jesús. Y nos dice el numeral 7 de la Verbum Domini, como muestra de modo claro el prólogo de Juan, el Logos indica originariamente el Verbo eterno, es decir, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial a Él. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, pero esta misma palabra, afirma San Juan, se hizo carne. Por tanto, Jesucristo, nacido de María Virgen, es realmente el Verbo de Dios, que se hizo consustancial a nosotros. Así pues, la expresión palabra de Dios se refiere aquí a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre hecho hombre. Y sigue diciendo más adelante Benedicto XVI, todo esto nos ayuda a entender que por qué en la iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura. La fe cristiana no es una religión del libro, es la religión de la palabra de Dios. No de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. Por lo tanto, la Escritura tiene que ser proclamada, escuchada, leída, acogida, vivida como palabra viva, porque es el mismo Jesús, hace presencia de Jesús. Incluso en la misma Sagrada Escritura se identifica a Jesús como la palabra. Y hay un texto que me encanta del libro del Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 11 al 13, que dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo monta se llama Fiel y Veraz. Está hablando de Jesús. Yo tengo mi Biblia de Jerusalén y tiene unos comentarios, explicaciones de los versículos importantes, y ahí ustedes lo pueden verificar, leer. Nos habla de Jesús, y el que lo monta se llama Fiel y Veraz. Juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego. Sobre su cabeza muchas diademas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lleva escrito un nombre que él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Lo tenemos claro, amén. Por eso podemos decir que la Sagrada Escritura, que la Biblia, la palabra, tiene poder. Porque Jesús ha dicho, todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En Mateo 28, 20. La Sagrada Escritura es dabar en hebreo. Dabar, palabra en hebreo. Es decir, palabra eficaz que lleva a cabo lo que realiza, lo que dice, que no queda en el vacío. Y con frecuencia en la Escritura, palabra y poder están unidos. El mismo Jesús en un momento dado le dijo a los saduceos, aquellos hombres, aquel grupo
secta religiosa en Israel que no creía en la resurrección, ¿recuerdan? Y en ese debate con Jesús, Jesús en un momento dado les dice, Mateo 22, 29, Mateo 22, 29, están en un error al no entender las escrituras y el poder de Dios. Palabra, escritura y poder de Dios. San Pablo, cuando escribía a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, fuerza de salvación para todo aquel que en él cree. Yo quisiera aterrizar en algo en este tema después de esta introducción. Tenemos claro que la palabra, que la Sagrada Escritura es poderosa, tiene poder, que hace presencia de Jesús, que es, como nos han dicho, Jesús palabra, que cumple lo que realiza, lo que dice. Ahora aquí una pregunta clave que quisiera que nos pudiéramos hacer en este momento. Quizás muchos de los que están conectados a esta transmisión son predicadores, son evangelizadores, son, como decía nuestro hermano Lázaro Praxedes, siervos, servidores de la palabra. Que me encanta mucho esa definición, que es paulina, de segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, cuando dice San Pablo, y nosotros predicamos a Cristo, a Jesús, y nos presentamos como siervos, servidores de ustedes, en Cristo Jesús, el Señor. Ahora, llegando a este momento del encuentro de hoy, donde hemos vivido espacios de oración, de predicación, de poder, hagámonos la siguiente pregunta: ¿Cómo vivir el poder de la palabra? ¿Cómo predicar la palabra con poder? ¿Cómo vivir el poder de la palabra? De tal manera que viviéndolo podamos evangelizar, predicar, anunciar, comunicar la palabra con poder. ¿Cómo vivir el poder de la palabra? Y yo quisiera dejarles en esta enseñanza siete claridades, 7 puntos que estaba reflexionando también pues desde la experiencia, de lo que hemos ido viendo en el camino, en la vida y en este proyecto Timoteo, que inició, les cuento, en el 2013, fue que inició Proyecto Timoteo. Inició originalmente para jóvenes, por eso el nombre Timoteo, porque Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12 que nadie te menosprecie por ser joven, procura ser ejemplo, modelo en la palabra, en la pureza, dedícate a la enseñanza, a la predicación, y por el texto de predica la palabra a tiempo y destiempo. Y surgió así, de esta manera, en el 2013, pero empezamos a hacer algunos talleres, algunos encuentros, a generar formación, actualizando, y bueno, se fueron uniendo más personas, se fueron acercando, y en el camino, sin quererlo, sin planificarlo, pues de una manera muy estructurada, tan anticipada, fue creciendo para la gloria de Dios, y aquí estamos. Y precisamente esta es una de los puntos claves en Proyecto Timoteo, de su identidad: formar evangelizadores y predicadores enamorados de la palabra y que viven el poder de la palabra en su vida. Muy bien, vamos al punto: ¿cómo vivir el poder de la palabra en mi vida? De tal manera que pueda comunicar, anunciar, proclamar, predicar la palabra con poder. E inicié esta pregunta: ¿cómo? Bueno, fíjense que en el Evangelio de San Lucas, de aquí podemos partir
con el primer punto, con la primera idea. En el Evangelio de San Lucas aparece un cómo, en el contexto de la anunciación, cuando se presenta el ángel Gabriel a María para anunciarle el proyecto de Dios sobre ella, el plan de salvación. Y entonces recordarán que María, ante lo que el ángel le manifiesta, le revela de parte de Dios, María pregunta, consciente de sus limitaciones humanas. María entonces pregunta, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón, si no conozco hombre? Y el ángel le responde, versículo 35 de Lucas 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está la primer clave. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La primer clave para vivir el poder de la palabra, de la Escritura, es el Espíritu Santo. Es Pentecostés. Ya Pablo VI, desde su exhortación Evangelii Nuntiandi, de anuncio del Evangelio, nos decía que el agente principal de la evangelización no es el evangelizador, no es el predicador, es el Espíritu Santo. Y el Papa Francisco nos ha recordado esto en una exhortación bellísima que todo predicador evangelizador tiene que leer, profundizar, que está llena de poder. Y dice en el numeral 259 de la Evangelii Gaudium, alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos recuerda esto, nos dice este principio vital. De hecho, el capítulo 5 se titula Evangelizadores con Espíritu. Y dice el Papa Francisco, evangelizadores con espíritu. Quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles, los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, con parresía, con valentía, en voz alta y en todo lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. El alma del anuncio, de la predicación, de la palabra es el Espíritu Santo. La segunda carta de San Pedro en el capítulo 1, versículo 21, nos dice lo siguiente respecto a la Escritura, porque nunca Escritura alguna, profecía alguna, refiriéndose a la Escritura, ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Por eso, la primer clave es, pues, ser movidos por el Espíritu Santo. Solamente con Él podemos experimentar el poder de la palabra. También en el numeral 151 de la Evangelii Gaudium, que la voy a citar en varias ocasiones, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es maravillosa y tiene toda una formación para predicadores del numeral 145 en adelante. Y en el numeral 151 dice el Papa Francisco, el Espíritu Santo que inspiró la palabra es quien hoy, igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer, atención a esto, que se deja poseer y conducir por él. He ahí el detalle
dejarse poseer, dejarse conducir, dejarse guiar por Él. Y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar. Predicadores sin Pentecostés son solo oradores. Gente que habla muy bien o puede hablar muy bien, pero no tocan corazones. Recuerden esto. Predicadores sin Pentecostés, evangelizadores sin Pentecostés son solo oradores. No tocan corazones. La predicación se convierte en un bla, 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 sin el poder del Espíritu Santo. La Biblia es letra muerta. Fracasamos. Por eso, para acercarnos a la misma Escritura, lo sabemos, pues necesitamos la luz de aquel quien la inspiró, el Espíritu Santo. Y aquí hay una gracia maravillosa. Recién hemos vivido Pentecostés. Y en la renovación carismática católica, que se hace mucho énfasis en la espiritualidad de Pentecostés, en la cultura de Pentecostés, el lenguaje de Pentecostés, el clima de Pentecostés, que es propio de toda la iglesia. La iglesia tiene su corazón y su alma en Pentecostés. Y en la renovación carismática hablamos de una gracia especial que es para toda la iglesia, que es de la iglesia, que se le ha llamado de diferentes maneras: efusión del Espíritu, dejar actuar libremente al Espíritu Santo, renovación en el Espíritu, renovarse en el Espíritu. Pero el término pues que más resuena en el mundo entero es, y que conocemos, es bautismo en el Espíritu Santo. Que el Papa Francisco nos ha pedido el 1 de junio del 2014, el 8 de junio del 2019, en la apertura de Cádiz, así como en otros momentos, pero recuerdo esos dos de manera muy precisa para que puedan leer esas palabras del Papa Francisco, su discurso, su enseñanza, el 1 de junio del 2014 en el Estadio Olímpico de Roma, y el 8 de junio del 2019 allá en el Auditorio Pablo VI, junto a la Basílica de San Pedro. Y nos ha dicho el Papa Francisco: compartan con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Esta gracia, que no se queden con esta gracia, compártanla. Y yo tuve la gracia de estar ahí el 8 de junio, allá en Roma, en la apertura de Cádiz. Y el Papa Francisco, recuerdo muy bien que decía: la clave es el bautismo en el Espíritu Santo. Que se trata de una experiencia de oración, de una experiencia de un Pentecostés hoy, mañana, de vivir de Pentecostés en Pentecostés. El bautismo en el Espíritu Santo, esa gracia que destapa, que desbloquea todas las demás gracias que ya han sido derramadas en tu corazón, en tu vida, en tu interior, que cambia y transforma la vida. La primer clave para vivir el poder de la palabra es el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu, Pentecostés. Hoy puedes vivir esta gracia, ya lo hemos estado viviendo durante este día, amén. Ya lo hemos estado experimentando. Hoy como nunca, dice el Papa Francisco, se necesitan evangelizadores con espíritu, apóstoles de un nuevo Pentecostés, como nos decía Lázaro, de Brasil. Primer clave, el Espíritu Santo. Y esta gracia es para todos. Y tú la puedes vivir hoy, ahí donde estás. Y tu vida en primer lugar, el ministerio, la palabra, como que el Espíritu hace caer el velo de tu mente, de tu corazón, de tu vista, como dice San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 18. Es el Espíritu el que quita el velo
para que podamos tener una mirada más profunda de la Sagrada Escritura, el poder del Espíritu. Número dos, para vivir el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Clave número 2. Escucha muy bien. No conocerás el poder de la palabra si no entras en relación con el autor de la palabra. Repito, no conocerás el poder de la palabra si no entras en relación con el autor de la palabra. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación Verbum Domini sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia, aquí ustedes, si lo buscan, lo podrán leer, dice en el numeral 6, y así lo titula, Dios en diálogo. Y dice solamente el primer reglón, el primer pensamiento, leo solamente ese. La novedad de la revelación bíblica, de la palabra, consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. A través de la palabra, a través de la Escritura, dice Benedicto XVI, Dios desea dialogar con nosotros, contigo. Y aquí entra algo muy importante. Esta palabra relación, que nos lleva a otras palabras como oración, como intimidad. En la Evangelii Gaudium también el Papa Francisco dice lo siguiente, Evangelii Gaudium, numeral 149, el predicador, el evangelizador debe ser el primero en tener una gran familiaridad con la palabra de Dios. Familiaridad con la palabra de Dios. ¿Qué tipo de familiaridad? Sigue diciendo el Papa Francisco, no le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario, pero es sobre todo acercarse a la palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí, dentro de nosotros, una mentalidad nueva. En el numeral 259 también dice el Papa Francisco en la parte final, cuando habla de evangelizadores con espíritu, Jesús quiere evangelizadores. Oye muy bien, escucha muy bien esta palabra maravillosa. Jesús quiere evangelizadores, predicadores, que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Sin esto, todo lo demás es palabrería. Palabrería. Transfigurados en su presencia. Por eso la segunda clave, repito, no conocerás el poder de la palabra si no entras en relación con el autor de la palabra. Acercarnos a la palabra, no solamente buscando información de Dios, sino relación con Dios, que es su autor. Relación que genera transformación. En su presencia somos transfigurados. Esto quizás lo hemos escuchado y sabemos la importancia de la oración, de la intimidad con Dios. Familiaridad con la palabra, estar con la palabra. Como el mismo Jesús nos enseñó en San Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, cuando habla del llamado de los 12 y los llamó. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él y los llamó ¿para qué?
para estar con Él y para enviarlos a hablar de Él con poder de expulsar demonios. Estar con la palabra, en relación con el autor de la palabra, antes de hablar de la palabra, antes de hablar del autor de la palabra, de quien es la palabra misma. Estando con Él, ahí somos transfigurados, ahí somos transformados, ahí somos llenos para entonces experimentar el poder de la palabra y anunciarla, comunicarla, proclamarla con la palabra. Los grandes predicadores, viene a mi mente grandes dominicos, ¿no? Hoy nos ha predicado un sacerdote dominico, un fraile dominico, el padre Rafael Guzmán de Bolivia, y decía San Juan de Ávila, que era un gran predicador, que era un gran evangelizador, sus misiones populares, es decir, cuando iba de pueblo en pueblo arrasaba, no en el sentido como el mundo nos lo enseña, ¿no? En el sentido de fama, sino la palabra de Dios arrasaba, conversiones, milagros, prodigios. Y donde predicaban un pueblo, ese pueblo se iba detrás de él al otro pueblo donde iba a predicar. Y una vez a San Juan de Ávila le dijeron cuál es su clave. Y él dijo, el predicador debe gastar el doble de tiempo sus rodillas orando que el tiempo en el que gasta sus ojos leyendo. San Juan de Ávila. No quiere decir que no hay que leer, que no hay que estudiar. No, es la primacía de la oración, de la intimidad con la palabra, para experimentar su poder, alimentarse de la palabra. Uno escucha decir que uno, y dicen ahí por alguien, dicen por ahí que uno es lo que come. Bueno, es cierto. Alimentarse continuamente de la palabra, estar empalabrados, llenos de la palabra. Número 3, y atención con esto, hermanos y hermanas. Clave número 3 para vivir el poder de la palabra. Clave número 3. El poder en la predicación brota del poder que la palabra tenga en el predicador. ¿Escucharon bien? Repito. Número 3. El poder en el predicador brota del poder que la palabra tenga en el predicador. Es decir, lo que ha tocado tu corazón tocará el corazón de los demás. El Espíritu Santo llenó a Pedro el día de Pentecostés. Traspasó, tocó su corazón. Y por eso Pedro, cuando predica, el Espíritu Santo en él, a través de su corazón, que primero ha sido tocado, que primero ha sido transformado, que primero ha sido traspasado por el amor de Jesús, dice Hechos 2:37, que al escuchar la predicación de Pedro en aquel primer Pentecostés, dice San Lucas, con el corazón compungido, tocado, transformado, traspasado, con el corazón traspasado, compungido, dice algunas versiones, tocado, le dijeron a Pedro, ¿y qué tenemos que hacer? El poder en la predicación brota del poder que la palabra tenga en el predicador. Es decir, cuando yo me acerco a la Biblia, a la Sagrada Escritura, no me acerco solamente para leerla, buscando información, contenido, sino que es importante ser leídos por la palabra. No solo leer la palabra, sino ser leídos por la palabra. Poner de frente, como nos ha dicho el padre Rafael, nuestra vida de frente a la palabra como un espejo, frente a ella que es la verdad, que nos lleva a nuestra verdad, para ser verdaderamente libres, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dice Jesús en Juan 8:32, este principio determinante. Y escuche muy bien esto, hermano y hermana,
Solo predicadores libres predican con poder la palabra que no está encadenada. Vuelvo a la Evangelii Gaudium, a la exhortación alegría del Evangelio. El Papa Francisco habla de esto en el numeral 150. Escuchen con atención estas hermosas palabras del Papa Francisco. Numeral 150. Dice lo siguiente: por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero, escucha muy bien, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra que herirá a los demás, que traspasará a los demás. Porque es una palabra viva y eficaz, que como una espada penetra hasta la división del alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Y dice el Papa Francisco, el predicador es el primero que tiene que ser herido, traspasado por esa palabra que herirá, es decir, que tocará, que traspasará el corazón de los demás. Hay poder en un predicador que predica la palabra que primero ha traspasado su corazón. Pero si no es así, generalmente es una palabra sin poder. Es una palabra vacía. Es una palabra, diríamos, sin testimonio. Y sigue diciendo el Papa Francisco, esto tiene un hermoso, un gran valor pastoral. La gente prefiere escuchar a los testigos. Tiene sed de autenticidad. Y el mundo de hoy, oigan bien, exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo. El Señor quiere usarnos como seres libres y creativos. Numeral 151, el siguiente. Nuevamente dice el Papa Francisco, que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. Por eso los apóstoles predicaban diciendo, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 20, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 20. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No decían lo que hemos leído y estudiado, sino lo que hemos visto y oído. Una experiencia. Clave número 3. El poder en la predicación brota del poder que la palabra tenga en el predicador. Es decir, ser tocados por la palabra, ser traspasados por ella, por la palabra que vamos a predicar, que vamos a anunciar. Ahí hay poder, porque solo predicadores libres, repito, anuncian con poder la palabra que no está encadenada, que primero han sido penetrados, heridos, traspasados por ella. Ser leídos por la Biblia, no solo leerla. Ser tocados por ella. Y lo que ha tocado tu corazón, primero tocará el corazón de aquellos a quienes les hables, les anuncies. De seguro todos hemos tenido esta experiencia de ser traspasados por la palabra de Dios. Fíjense, viene a mi mente y les cuento un testimonio. La palabra de Dios ha tenido que ver mucho en mi historia de vida, desde el inicio. En 1998 inicié este caminar, un enero de 1998, allá en San Rafael Arriba de Desamparados.
Y yo nací en la renovación carismática. Desde pequeño mi papá estuvo en estos ambientes de renovación, de encuentros, de convivencias. Mi papá tuvo una experiencia de conversión bastante fuerte. El Señor a él lo encontró estando en prisión. De hecho, yo tengo aquí una Biblia que es la primera que siempre he tenido, una Biblia de Jerusalén, bien, de esas de 1975. Esta Biblia mi papá me la regaló. No conserva ya ni la pasta original, está, como decía Pepe, en la mañana bien desgastada, subrayada por el uso, por la predicación, y también sobre esta Biblia comparto ese testimonio, han caído también lágrimas. Y desde el inicio la palabra ha tenido que ver mucho en mi historia de vida. En aquel enero del 98, cuando fui llevado por un primo a un grupo de jóvenes, obligatoriamente, fui obligado, no voy a perderme en muchos detalles, pero en enero del 98, yo soy el mayor de 7 hermanos. En la adolescencia a mí me dio la rebeldía de la música rock durante mi mayor parte de la adolescencia, desde los 13 años como hasta los 16. Y con el tiempo no fue solo un hobby, sino que ya en ese tiempo, 97, 98, ya yo tenía ideas raras, locas sobre Dios, contra la iglesia. Y bueno, recuerdo que un enero del 98 un primo mío llega a mi casa y llega a invitarme a un grupo de jóvenes. Y me dice, vengo a invitarlo a un grupo de jóvenes, si no me voy de aquí, si no viene conmigo. Bueno, el asunto es que yo no quería ir, pero mi mamá me convenció. De seguro que aquí hay muchas mamás, ¿no? Hay muchas mamás, y las mamás tienen como un poder especial, como un poder especial, el poder de la chancla, dicen algunos. No. Mi mamá me convenció al final, hágalo por él, porque él llegó como al mediodía de ese sábado de enero del 98. El grupo de jóvenes era a las 4 de la tarde y él se quedó ahí. Yo lo traté muy groseramente. Al final accedí a ir al grupo de jóvenes. Cuando llegué a aquel salón donde habían unos 30 jóvenes, tomé una silla y me senté lo más atrás que pude, pegando con pared. Ahí pues hubo alabanza, cuando yo veía a sus jóvenes cantando, levantando las manos, a pesar de que conocía esto desde pequeño, yo decía en ese momento, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es un ridículo. Pero bueno, hubo un momento de predicación y oración ahí. Yo solo sé, no tuve una experiencia muy sentimental, muy emocional, no lloré. No quiere decir que está mal sentir, para nada. Es mi experiencia. Y cuando yo llegué a mi casa, así como lo escuchan, hermanos, era radicalmente otro. Totalmente, en mi mente, en mi corazón. Yo tenía una colección de cassettes, porque en ese tiempo eran cassettes, los modelo 80 y para atrás me comprenden. Tenía una colección de cassettes de 4 años y todos durante la noche pasé rompiéndolos, quebrándolos y sacando la cinta. Fue como un ritual, no sé, me nació hacerlo. Pero es que era más grande lo que encontraba, o era más grande a quien encontraba que lo que dejaba. Y ahí inicié mi caminar. Bueno, lo que me consuela es que ningún cassette era original, todos eran copias. Y resulta que ahí inicié mi caminar, tenía yo 16 años, y les dije que no tuve una experiencia muy como que sensible, emocional. No, cuando llegué a mi casa, pero sí surgió algo desde aquel momento, y fue un hambre y una sed por la escritura, por la palabra, desde ese momento. Un hambre y una sed de la escritura. Yo empecé a leer la Biblia, a comerme radicalmente, literalmente la Biblia. Era un hambre y una sed de la palabra, un deseo después de servir, de predicar, pero de la palabra en sí. Yo fui me quedaba el último año de secundaria y recuerdo que me llevaba la Biblia al colegio.
y la sacaba en los recreos, en los tiempos libres de descanso para leerla. Y la palabra desde ahí ha tenido que ver mucho en mi vida. Recuerdo una experiencia que es la que me marcó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Una experiencia de liberación y sanación con la palabra. Ya hace unos 15 años, 2005. No voy a detenerme en los detalles por el tiempo. Solo les digo que yo, después de conocer al Señor, incluso ya sirviendo, de empezar a predicar, a evangelizar, a servir en la renovación carismática, un 2 de agosto del 99, yo caí en drogas, me alejé. Y pues ahí inició ese proceso de adicción, de varios años, de varias recaídas. Y me alejé. El 2 de agosto del 99, frente al templo parroquial San Luis de Tolosa en Acerrí, San José, Costa Rica, yo le dije al Señor: renuncio, me marcho, no quiero nada más contigo. Así como lo escuchan, no estoy inventando. Habían varios problemas en familia, en casa, y en fin, varias situaciones me llevaron a ese momento de crisis. Y una situación específica en esa noche fue como la gota que derramó el vaso. Yo me sentí tan mal que le dije al Señor, frente al templo parroquial, yo me paré frente a la puerta del templo, recuerdo que era madrugada, como medianoche, 1 de la mañana, y con conciencia plena que dentro del templo está el sagrario y dentro del sagrario está Jesús, me paré frente a la puerta y dije: ¿sabes qué, Señor? Renuncio, me marcho, no quiero nada más contigo, me voy. Fue tan en serio eso que le dije al Señor que ese mismo día consumí drogas. Y ahí inició ese proceso. Y miren, yo creo que si llego al cielo, el que me va a recibir es Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, el profeta que huía de Dios radicalmente? Dios le dijo: vete a Nínive, y Jonás agarró para Tarsis. Y recuerdan que Jonás, pues como han leído el relato, ¿no? Yo creo que si llego al cielo, el que me va a recibir es Jonás. Y me va a decir: oiga, qué bruto, me ganó, porque yo huía radicalmente de Dios, no quería nada con Dios. Pero saben, hermanos, sucedía algo interesante durante ese tiempo, que fueron varias recaídas en este mundo, donde me fue llevando cada vez más adentro, droga, delincuencia, hasta llegar al punto de casi involucrarme pues más allá. Y sucedía algo interesante, Dios me acosaba amorosamente. Recuerdo que mi papá una vez me dijo: Dios te da la paz, pero no te deja en paz. Nunca podrás huir de su llamado. Bueno, allá por el año 2005, llego a una situación límite y termino en un lugar que se llama Teen Challenge, desafío juvenil. Quizás han escuchado del libro El puñal y la cruz de David Wickerson, o de la película Corre Nicky Corre, este libro que se leía mucho en los inicios de la renovación. Muchos lo han escuchado, lo han conocido. Bueno, Teen Challenge fue fundado por David Wickerson, un pastor en Nueva York que empezó a predicar a los pandilleros y se convirtió en Nicky allá por los años 60 y fundó Teen Challenge, que significa desafío juvenil, cuyo lema es: la cruz es más fuerte que el puñal. Resulta que pues yo me gano una beca, todo incluido, a este lugar, a este centro de tratamiento que tenía una modalidad correccional. Llego a este lugar en el Caribe de Costa Rica y yo no quería estar ahí. Y dentro de la primera semana tuve esta experiencia. No recuerdo exactamente qué día, hermanos, pero dentro de la primera semana, en aquel lugar que era montaña adentro, esta Biblia que tengo aquí en mis manos, esta Biblia la tenía ahí en ese momento. La tenía ahí en ese momento. Mi mamá la echó en la mochila, en la maleta. Y yo la tenía ahí. Recuerdo que una madrugada me despierto con una crisis. ¿Me voy o no me voy de aquí?
Era insoportable, ya no quería estar. Esa casa que era de 3 pisos y en el tercer piso tenía como una especie de azotea con un techito, era como una especie de sala abierta alrededor. Y yo me levanté esa madrugada, subí a esa sala y recuerdo que llevaba esta Biblia que tengo aquí en mis manos, esta misma, y la puse en una mesa que estaba ahí, porque ahí se daban pláticas, terapias, y empecé a caminar de un lado al otro. Me voy o me quedo, me voy o me quedo. Estaba en esa lucha interior terrible. Ya yo había hecho tanto daño a mi familia que me habían dicho que si yo no estaba en ese lugar el tiempo que tenía que estar, no podía regresar a casa. Y estaba en ese dilema, hermanos, cuando en un momento dado me acerco a la Biblia, a la palabra, la abro espontáneamente y mis ojos se posaron en este versículo bíblico que ese mismo día yo lo marqué a mano y le puse una cruz al lado. Eso fue esa madrugada, una madrugada. Me impactó tanto que yo busqué un lapicero que estaba ahí y la marqué así a mano. Hasta mal subrayada, porque lo marqué sin reglas, sin nada. Y le puse una cruz al lado. ¿Y quieren saber lo que el Señor me dijo esa madrugada? ¿Quieren saberlo? Bueno, escuchen, me dijo: y si no quieres oírme, y si sigues enfrentándote conmigo, volveré a castigarte 7 veces más a causa de tus pecados. Cuando yo escuché esta palabra, hermanos, incluso le dije al Señor: tranquilo, Señor, tranquilo, no es para tanto. Pero esta palabra traspasó el corazón, fue como dice en Jeremías 23, habla de la palabra como martillo que golpea la roca. Fue un martillazo a mi corazón que estaba hecho una roca. Y aclaro algo, Dios no castiga, es un texto del Antiguo Testamento. Dios lo que sí hace, dice Hebreos, es que corrige, y corrige al que ama, y sana corrigiendo, y libera corrigiendo. Pero ¿recuerdan cuál era mi problema? No quería nada con Dios, y esta palabra me traspasó. Recuerdo que fue impactante, caí de rodillas, ahí sí oré, y le dije: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Abracé esta palabra esa madrugada y me fui a acostar. Oigan, cuando me levanté ese día, radicalmente otro, como aquel enero del 98, otro, hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, hasta el día de hoy. Tuve que estar ahí 13 meses, que fueron 13 meses maravillosos después, de volver a meterme en la escritura, junto a mis hermanos allá. Y yo siempre utilicé mi Biblia de Jerusalén, porque Tim Challen es cristiano evangélico, y siempre usé mi Biblia de Jerusalén, y me respetaron y me amaron, y yo los respeté también, y yo fiel a Jesús y fiel a mi fe, y estuve ahí 13 meses, desde esa madrugada hasta el día de hoy. Clave número 4, seguimos, hermanos, seguimos. Clave número 4, para vivir el poder de la palabra de Dios. 4, creer en la palabra. Así como lo escuchan, creer en la palabra. Uno de los fines, si no el fin esencial de la predicación, dice San Pablo en Romanos 10:17, en Romanos 10:17 nos dice: por tanto la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Dice San Pablo que el fin esencial de la predicación es suscitar, fortalecer, avivar la fe en Jesús, el Señor. Vayan y prediquen la buena nueva, Marcos 16:15. El que crea se salvará, suscitar la fe. Y dijo Jesús:
y estas señales acompañarán a los que crean. Es decir, la palabra que van a proclamar tiene poder, va acompañada por señales y prodigios. Ella en sí misma tiene un poder. La Sagrada Escritura en sí misma tiene un poder, pero este poder pues no fluye totalmente en un predicador que no cree en lo que predica. San Pablo dice también en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, fíjense que estamos viendo bastantes textos bíblicos. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, pero el centro hoy es la palabra, es la que tiene poder. Y dice 2 de Corintios 4, 13, pero teniendo aquel espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé, dice Pablo. También nosotros creemos, por eso hablamos. Creí, por eso hablé, dice Pablo. Creemos, por eso hablamos, por eso predicamos, sabiendo, dice el versículo 14, que quien resucitó al Señor también nos resucitará con Jesús. La fe, sí, hermanos, porque, mire, puede pasar que hay predicadores que no creen en lo que predican. Creen en su teología, en su conocimiento, creen en la oratoria, en la técnica, en su metodología, en su esquema, en lo que ya tienen ahí preparado, pero muy cómodos en esa zona. Puede pasar. Creer en la palabra es determinante. Y no me refiero a cualquier creer. Hay como grados de fe, ¿no? Podríamos hablar de creer en Dios, de esa fe teologal que todo bautizado ha recibido. Creer en Dios, en que Él existe. Incluso el Papa Francisco, el 27 de marzo del presente año, en su predicación en la bendición Urbe et Orbi, habló de esto y dijo que este tiempo, esta pandemia, hablando de la fe, decía, es un llamado a la fe, pero no a cualquier fe, no solo a creer que Él existe, sino a creer, a venir a Jesús y confiar en Él. No es cualquier creer. Porque dice Santiago 2:19 que hasta el demonio cree y por eso tiembla. Se refiere a este creerle a la palabra, a que cumple lo que dice, a lo que ya hemos venido hablando. Una fe mayor, necesitamos esa fe mayor. Los apóstoles un día le dijeron a Jesús, dice San Lucas, en el capítulo 17, versículos 5 y 6, Maestro, aumenta nuestra fe. Ellos creen en Jesús, pero sienten la necesidad de creer más en el Maestro y le dicen, Maestro, aumenta nuestra fe. Y la respuesta de Jesús es, pues si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol, arráncate y échate al mar y les obedecerá y nada les será imposible. Se trata de esta fe que es clave. Hay predicadores, sé que no es el caso con los que estamos aquí, ¿verdad?, que predican la palabra y no creen en lo que predican. Predican sanación, predican liberación o hablan del poder, de los carismas desde lo que saben. Nada más. Creer la palabra. Porque la fe es el conducto para que el poder de la palabra fluya, para que el poder de la palabra llegue a los demás, para que el poder de la palabra actúe. Creerle a la palabra. Creer. Como dijo Jesús en San Juan 14:12, Él habló de esta fe. El que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Y estas señales acompañarán a los que crean. Fíjense, hermanos, yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Yo creo que todos vamos viviendo etapas en el camino.
vamos viviendo como Dios nos va llevando a todos en un proceso. Así que lo importante aquí ante todo esto no es frustrarse, no es desanimarse, no es decir, ay, pero yo estoy mal, entonces yo no estoy haciendo nada. No, no, la actitud más bien correcta es, quiero aprender, pues entonces quiero mejorar, quiero ir más allá, quiero crecer, quiero conocer esto, vivirlo. Esa es la actitud. A todos Dios nos va llevando en un proceso. Cada quien tiene que abrazar su proceso. Y quien no abraza procesos no la pasa bien, porque Dios es un Dios de procesos. Bueno, yo les decía que el Señor me llamó a predicar desde el año 98. Después tuve esta experiencia y el Señor, pues en su misericordia, me ha permitido seguir evangelizando desde entonces. En el 2010, en octubre del 2010, yo tomé una decisión muy determinante de servirle al Señor a tiempo completo en la evangelización, en la predicación. Hasta el día de hoy seguimos adelante. Y fíjense que ha sido un proceso. Yo era uno de ellos. Yo era uno de estos predicadores, evangelizadores que hablaba de carismas, de sanación, de liberación, pero en el fondo no creía quizás que podría suceder. Era una teoría, solo lo sabía. Pero fíjense que específicamente a partir del 2014 tuve esta experiencia. Se las voy a contar. Me invitan a predicar a México, ahí mis hermanos mexicanos, a Zacatecas. No sé si hay alguien de Zacatecas. Y en el 2014 era un Pentecostés. Tenía esa idea del predicador así serio, con corbata, tenía como esa noción del predicador bien esquemático con su tema, en fin, toda esa idea, ¿no? Sobre el predicador y la predicación. Yo recuerdo, oigan bien, se van a reír de mí, pero hasta me compré un traje para ir a predicar a México. Era la primera vez que iba a predicar por allá. Estaba muy, muy contento, porque el ministerio a tiempo completo no ha sido fácil. No ha sido fácil. Han habido muchos momentos difíciles, pero cuando Dios llama, llama. Y en el 2014 voy por primera vez a México. Les dije, me compré el traje, tenía este concepto de predicador. Cuando llego allá en Zacatecas, era un Pentecostés y había otro predicador e invitado, que ahora es el coordinador nacional de México, León Reyes, y su esposa, Lina, estaba León. Era mi primera experiencia así fuera, en México. Había ido a Nicaragua, había ido a algunos países por acá, pero lo que vivía ahí no lo había vivido aún. Cuando llego y yo veo que los enfermos empiezan a sanar, que dan palabras de conocimiento, y hay carismas, y ocurren milagros, y ocurren sanaciones, y yo empecé a ver esto, y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Incluso yo hasta me dije, pues yo más bien debiera recibir aquí, sentarme y recibir, pero el Señor en su misericordia, pues sí, me permitió predicar, me permitió en ese momento empezar a tener esta noción, y ahí empezó ese proceso de creerle más a la palabra. No era que no creía, no. Era que creía hasta cierto punto, hasta cierto nivel. No sé si me doy a entender, hermanos. Y tenía que ir más allá. Y resulta que, pues, alguien me dijo, un amigo también de México, recuerdo que me dijo, oye, atrévete a orar por los enfermos. Atrévete a orar por los enfermos. Atrévete más. Y ahí empezó un proceso de ir conociendo otros hermanos que han sido ahora amigos maravillosos, a través de los cuales hemos ido aprendiendo esta libertad al Espíritu, este creerle al poder de Dios, que no es nuevo. Esto es desde el principio, aún más desde Jesús. Y San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, y quiero leerles este texto,
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, escuchen, pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, tímido, tembloroso, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe, versículo 5, se fundamente no en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 5. Clave número 4, creerle a la palabra. Por supuesto que la predicación, hay como 3 palabras claves, es una ciencia, implica contenido, formación teológica. Por supuesto, no estoy diciendo lo contrario, es necesario prepararse. Por supuesto, la predicación es un arte y entra ahí el método, la técnica, oratoria y todas estas cosas que ayudan. Pero sobre todo la predicación es carisma, es decir, es poder del Espíritu, unción del Espíritu, creerle a la palabra. Creerle a la palabra, y Dios tiene esto para ti también. Es algo para todos, incluso la exhortación alégrense y regocíjense, gaudete exultate. Me encanta un numeral, el numeral 33 de esta exhortación que dice: el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Todos los bautizados. Clave número 5, sigo adelante. Clave número 5, hermanos y hermanas. La clave número 5 es la siguiente. Conoce el poder de la palabra quien busca vivirla. Atención. Conoce el poder de la palabra quien busca, quien se esfuerza por vivirla. Aquí hay palabras importantes como pureza de intención, integridad. Miren, San Antonio de Padua decía: si quieres ser duro en el hablar, sé primero santo en el actuar. Busca ser primero santo en el actuar. ¿Recuerdan aquellas palabras tan conocidas de San Francisco de Asís? Predica y si te es necesario, habla. Y San Hilario, un gran obispo predicador de hace tiempo atrás, decía San Hilario que muchas veces los oídos de los fieles son más santos que los labios del predicador. Hablando del predicador que vive una vida incoherente. Es decir, que no se esfuerza por vivir lo que predica. San Pablo tiene unas palabras muy fuertes sobre esto. Él se atrevió a decir, obviamente desde una autoridad en su vida, en su propia vida: imítenme a mí como yo imito a Cristo, en 1 Corintios 11:1. Él decía, dice Hechos 24:16, yo me esfuerzo por tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, integridad, coherencia. Y San Pablo tiene unas palabras muy fuertes en Romanos 2:21 que hay que leer. Romanos 2:21 dice San Pablo, ojo, evangelizadores, predicadores: más bien, tú que instruyes a los otros, ¿a ti mismo no te instruyes? ¿Predicas no robar y robas? ¿Prohíbes el adulterio y adulteras? ¿Aborreces los ídolos y saqueas sus templos? ¿Tú que te glorías en la ley, transgrediendo las deshonras a Dios? Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Guau, palabras bastante fuertes de San Pablo. ¿Tú que instruyes a los demás, a ti mismo no te instruyes? ¿Predicas no robar y robas? ¿Prohíbes el adulterio y adulteras? Aquí entramos todos. No se trata de ser perfectos, inmaculados. Me gusta decir, esforzarnos por vivir lo que predicamos.
Y fíjense que eso es lo que dice el Papa Francisco acá en Evangelii Gaudium, en el numeral 151, dice el Papa Francisco: no se nos pide que seamos inmaculados a los evangelizadores y predicadores, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y que no bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente a Dios y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Desear responder mejor a la palabra. Dice el Papa Francisco: no se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que no bajemos los brazos, que nos esforcemos por vivir la palabra en medio de nuestras luchas, debilidades, miserias, porque también hay gente que cree que los predicadores, no sé, como que son extraterrestres, seres de otro mundo, personas especiales. No, vivimos una vida normal. Experimentamos también nuestras luchas y debilidades. Todos somos pecadores, ha dicho el Papa Francisco, quien tantas veces humildemente dice: oren por mí, oren por mí. Pero sí es importante tener claro lo siguiente: conoce el poder de la palabra quien se esfuerza por vivirla. ¿Esto influye en la predicación? Claro que sí. Dice también el Papa Francisco, acá en Evangelii Gaudium, numeral 149, escuchen con atención: no es bueno olvidar que en particular la mayor o menor santidad del ministro, del predicador, del evangelizador, ojo, influye realmente en el anuncio de la palabra. La mayor o menor santidad de vida influye en el anuncio de la palabra, porque la santidad es la principal fuerza para llevar el evangelio a los corazones, porque el primer mensaje es tu vida, es mi vida. No se trata solo de hacer predicación, no, se trata de ser. De que el primer mensaje sea nuestra vida y pureza de intención. Aquí mencionaba esta palabra, pureza de intención. ¿A qué se refiere esto? Cuidar nuestro corazón. Jesús decía en San Juan 5:41, la gloria no la recibo de los hombres. Pureza de intención. ¿Qué mueve mi corazón? Que mi intención en la evangelización, en la predicación, sea la gloria de Dios, el bien de los demás, servir a los demás, la extensión del reino. Cuidado. Dice San Mateo 7:21 en adelante: aquel día, dice Jesús, muchos me dirán: profetizamos en tu nombre, sanamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Y yo les diré: apártense de mí, no los conozco. Quizás en el camino la intencionalidad se desvió por intereses propios, egoístas, de vanagloria. Pureza de intención. El padre Raniero Cantalamessa habla al respecto y dice que una acción vale para Dios lo que vale la intención con la cual se realiza. Y fíjense lo que dice el numeral 267 de la Evangelii Gaudium, de la alegría del Evangelio respecto a esto: unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Vivimos y actuamos para alabanza de la gloria de su gracia. Cuidar nuestra intención, nuestro corazón. Esto es importante. Miren, San Pablo habla mucho de esto. Pero recuerdo un texto de Filipenses capítulo 1, versículo 15, donde Pablo habla de que muchos predican a Cristo por vanagloria, por competencia, con intenciones desviadas, y hay quienes predican a Cristo realmente con buena intención. Y ahí leen en Filipenses 1:15 al 18, Pablo dice: hipócrita o sinceramente Cristo es anunciado. Dos maneras:
sinceramente, con pureza de intención, con rectitud de intención. Hay que continuamente purificar nuestra intencionalidad al evangelizar, al predicar. La tentación de la vanidad, de la vanagloria, el deseo del éxito, del elogio, llega, todos lo experimentamos. Y hay que entrar al corazón y redireccionar nuestra intencionalidad, nuestro corazón a Dios y a su gloria. El padre Diego Jaramillo en una ocasión nos decía, miren, el elogio es imposible a veces evitarlo. A veces es normal que alguien te dé la palmada en la espalda y te diga, mira, qué bien lo hiciste, qué bonita predicación, gloria. Pero decía el padre Diego Jaramillo, que ha sido un pilar en este proyecto, Timoteo, que nos ha acompañado, nos decía, el elogio hay que tratarlo como el perfume, olerlo pero no tragárselo, porque se puede intoxicar tu alma. Hay quienes en el camino se desvían y creen que la predicación les da derechos, como si fuera un estatus, como si tuvieran que rendirme pleitesía. Y Pablo toca este tema en 1 Corintios, el capítulo 9. Léanlo, hermanos, completo, y van a descubrir lo que dice San Pablo ahí al respecto. Pablo habla de la predicación no como una vida con estilo, no como un estatus. Ya lo decíamos, somos solo servidores. Pablo más bien habla de la predicación como un llamado muy fuerte, sagrado, y que es un gran deber, una gran responsabilidad. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 9:16, predicar el evangelio para mí no es motivo de gloria, sino un deber que me incumbe, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Y yo creo que el principal exigencia en la predicación es vivir lo que se predica, esforzarnos por vivir lo que se predica. Ahí mismo en 1 Corintios 9, ustedes van a encontrar estas palabras de San Pablo en el versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado, anunciado a los demás el evangelio, al final quede yo mismo descalificado. Clave número 6, hermanos. Clave número 6. 6. Ya nos quedan solamente estas dos. Clave número 6. Para vivir el poder de la palabra. Es la siguiente. Y más bien es como un resultado de todo esto. Como algo que surge. Algo que se transforma en la predicación. Quien vive el poder de la palabra, su predicación se vuelve profética. Quien vive el poder de la palabra, su predicación se vuelve profética. ¿En qué sentido? Esto hay que entenderlo bien. Fíjense que este término, predicación profética, era un término que en el 2017, a finales del año 2017, el Señor empezaba a poner en el corazón. Recuerdo que en noviembre del 2017 estuvo por acá en Costa Rica un hermano de la India, Cyril Young, y él ha predicado mucho de intercesión profética. Y estando acá en una gira en Costa Rica, venía con él en una de las giras, en uno de los lugares a los que fuimos, y le preguntaba si así como se habla de intercesión profética, se puede hablar de predicación profética. Y él me decía, pues claro que sí. De hecho, lo profético es una dimensión de la iglesia. Todos participamos de esta dimensión. En el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Otra cosa es vivirla. Otra cosa es vivirlo. Y bueno, estaba dando vueltas este término. En el 2018, en enero del 2018, se realizó el primer seminario internacional de Proyecto Timoteo en Alajuela, Costa Rica. Y recuerdo que
este concepto venía dando vueltas en la mente, en el corazón. No estaba como uno de los temas. De hecho, recuerdo que el último tema de Proyecto Timoteo 2018, el Seminario Internacional en enero, era la predicación y la novedad, o la novedad y la predicación. Y durante la semana, quizás hay personas que estuvieron ahí en ese seminario en enero del 2018. Y recuerdo que el día martes estaba Monseñor Ramón de la Rosa haciendo una hora santa, y yo estaba afuera haciendo algunas diligencias. Habían dos amigos en uno de los pasillos, y cuando me dirigí hacia el salón principal, ya había iniciado la adoración, la hora santa. Me detengo un momento con estos amigos y les digo, qué interesante sería hablar de predicación profética. Quedo un momento con ellos, unos pocos minutos, ni 5 minutos. Voy a la sala principal y cuando entro, dice Monseñor de la Rosa, en la adoración necesitamos predicadores proféticos. Eso fue como la confirmación. Y el último tema de Proyecto Timoteo fue precisamente predicación profética. Esa fue la novedad. Pero fíjense lo que estoy diciendo, hermanos. Fíjense lo que voy a decir. En marzo de ese mismo año, 2018, el padre Raniero Cantalamessa, y ustedes lo pueden buscar en internet, la predicación que él dio en marzo del 2018, una enseñanza magistral sobre, así se titula, Espíritu Santo, alma de la misión. Así la van a encontrar, alma de la misión. Y cuando yo escucho esto, un poco menos de 2 meses después del Seminario Internacional, cuando el padre Raniero empieza a hablar de predicación profética, marzo del 2018, así la pueden encontrar en internet, búsquenla después, quédense por acá, y se llama el Espíritu Santo, alma de la misión. Y ahí el padre Raniero habla de predicación profética, del espíritu de la profecía en la predicación. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19:10. Es decir, necesitamos esa dimensión para dar un testimonio eficaz, poderoso de Jesús en el mundo. Y empieza a hablar el Padre, ustedes lo podrán escuchar y leer sobre predicación profética, sobre el espíritu de la profecía en la evangelización, en la predicación. ¡Wow! Eso fue como una confirmación. En ese momento, pues a mí hasta que se me puso la piel, como decimos, de gallina, ¿no? Y ahí habla el padre Raniero de que es necesario hoy, en esta nueva evangelización, el espíritu de la profecía, es decir, ser predicadores proféticos. Porque solamente la profecía, es decir, hablar realmente lo que Dios quiere decir hoy, es lo que sacudirá el mundo. ¿Cómo se recibe esto? Ahí el padre Raniero lo explica. Habla de pureza de intención, habla de humildad, habla de oración. Y la predicación profética, en palabras muy sencillas, es como resultado de vivir todo lo anterior y sobre todo de ponerse delante del Señor, dice el padre Raniero Cantalamessa, y decirle, ¿qué quieres decir a esta gente? Y abrirse a lo que el Señor quiere decir, a donde te va a enviar. Puede sonar sencillo, puede sonar muy fácil, pero no lo es. A veces no es sencillo desinstalarse, desacomodarse, desprogramarse. No es sencillo esto. Romper el esquema muchas veces. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de esto. Y ojalá lo puedan profundizar. Ezequiel, que era sacerdote del templo, y en el tiempo del destierro, en ese tiempo difícil de sufrimiento para el pueblo de Israel, que es desterrado, sacado de su tierra, llevado todo este sufrimiento a Babilonia, a tierras extranjeras,
en fin, un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel, pero no me detengo en este detalle. Y Ezequiel, que está en este tiempo, es sacerdote, es decir, encargado de ofrecer sacrificios en el templo. Y Dios le pide: sal, ve al pueblo, dirígete al pueblo que está desterrado, rápate la cabeza. Le pide un montón de cosas que eran en ese momento como escándalo para Ezequiel. Era, en una palabra, Dios lo desinstala, Dios lo desacomoda. Y Dios le dice: a ver, Ezequiel, sal y ve al pueblo. Y él tiene esta evolución como de sacerdote a profeta. A profeta. Y van a ver en el capítulo 3 de Ezequiel, es hermoso que Dios le revela su palabra. Dios, en una visión, Ezequiel ve un rollo que simboliza la palabra. Y Dios le dice: aliméntate y come. Voy a leer acá en Ezequiel 3. Hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue dulce como la miel en mi boca. Entonces me dijo: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Con mis palabras. Después nos encontramos aquel texto hermoso en el capítulo 37 de Ezequiel, cuando Ezequiel tiene aquella visión de el valle lleno de huesos secos. Y recuerdan, Dios le dice a Ezequiel 37:3: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Yo, dice el versículo 7, profeticé, hablé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento. Y termina el texto, dice el versículo 10: yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron, se incorporaron en sus pies, y reviven aquellos huesos secos. Predicación profética es hablar lo que Dios quiere decir. San Juan Eudes decía que predicar es hacer hablar a Dios. San Juan Eudes, el fundador de la Congregación de Jesús y María, de grandes predicadores, muy conocidos en Colombia, el Minuto de Dios. Es predicación profética. Si alguno habla, dice Pedro en 1 Pedro 4:11, que sean palabras de Dios. Pablo de alguna manera habla de esto. Fíjense todo lo que le estoy diciendo para fundamentarlo. En Efesios 6:19, cuando dice: oren por mí, cuando pide a la comunidad que oren por él, intercedan por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Oren por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca. Es como una palabra dada por Dios. Por supuesto, no es improvisar. Un predicador que improvisa es un irresponsable. Una cosa es improvisar, eso es otra cosa. Por supuesto que uno se prepara, que uno ora, escucha al Señor en ese proceso. ¿Qué quieres decir? Porque a veces nos ha pasado, nos piden preparar un tema. Aquí ven la biblioteca que tengo en mi casa y uno busca libros y busca libros y busca libros. No, todo empieza desde la oración, desde escuchar al Señor. Di mis palabras, di esto, ocupo que hables esto. Y eso es predicación profética, no es la profecía del Antiguo Testamento. No, en ese sentido de anunciar como el futuro y lo que vendrá. No, es lo que Dios quiere decir hoy. Lo que está haciendo hoy, lo que quiere decir hoy, esa palabra que va a sanar, que va a transformar, que va a liberar. ¿Cuántas veces nos hemos guardado de lo que Dios quiere decir? Y hemos preferido decir lo que yo quiero decir y los resultados los sabemos. Fracaso muchas veces, frustrados. Predicación profética. Esto implica también, hermanos y hermanas, esto implica
no estoy hablando de un misticismo que nos saca de la realidad, para nada, para nada. Al contrario, el profeta ve la realidad, el profeta se encarna en la realidad, el profeta es contemplativo del pueblo y capta la necesidad del pueblo, de los corazones. Dice Pablo VI, decías, San Pablo VI, el Papa, necesitamos un nuevo Pentecostés, profecía en la mirada, fuego en el corazón, palabra en la boca, profecía en la mirada, mirada profética. Y esto habla el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium en el numeral 154. Escuchen con atención lo que dice aquí. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera descubre las aspiraciones, la riqueza, los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que distinguen a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto con sus signos y símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantea. Se trata de conectar el mensaje de la palabra, del texto bíblico, con la situación humana que las personas están viviendo en ese momento. Entonces hay predicación profética donde sea. Sigo adelante, último tema, mis hermanos, para terminar este momento. La séptima clave para vivir el poder de la palabra es: no termines de aprender. No dejes de dejarte sorprender por la palabra. ¿Escuchaste bien? No termines de aprender. No dejes de dejarte sorprender por la palabra. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 3:14, Timoteo, persevera en lo que aprendiste, teniendo en cuenta de quienes lo aprendiste. Nadie nace aprendido. Necesitamos los otros. No caminar solos. Ahí entra mucho ese elemento también. Fíjense, dejarse sorprender por la palabra. La palabra es eterna novedad. No termines de aprender ni de dejarte sorprender por la palabra. Uno no lo sabe todo. El que cree tener toda la razón se queda solo con todas sus razones. Y dice el Papa Francisco en la exhortación alégrense y regocíjense en el numeral 41, que el que cree tener todas las respuestas, ahí lo van a leer, no son palabras mías, es un falso profeta. Wow. Numeral 41 de la alégrense y regocíjense. Nunca tenemos todas las respuestas y siempre estamos en proceso de aprendizaje. Por eso, alguien que vive el poder de la palabra no deja de sorprenderse por la palabra. Siempre se deja sorprender por la palabra. Tiene esta apertura a esa novedad. Se deja instruir. No descuides el carisma que hay en ti, le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:14, dedícate a la lectura, a la enseñanza, vive entregado a estas cosas, a tu ministerio, cuida de ti mismo, no dejes de aprender. Aquí entra el elemento de la comunidad, no camines solo. Eliseo se pegó a Elías, no se le despegó. Timoteo a Pablo. Una manera de crecer en el servicio, en la espiritualidad, pues es estar junto a esas personas de las cuales vas a aprender, que han tenido un camino, otros que ya lo viven o que lo han vivido. Yo agradezco a tantos hermanos en este camino y a otros que en este momento de mi vida influyen en mí para seguir creciendo. Qué importante la comunidad, caminar junto a otros. Es determinante y eso lo vemos en el Evangelio continuamente. Jesús tenía un equipo en Lucas 8. Ahí lo van a encontrar en los primeros 5 versículos. Él genera comunidad. Pedro,
en la mañana de Pentecostés, dice Hechos 2:14, se presentó junto a los 11 y levanta la voz como iglesia en comunidad, porque la evangelización y la predicación es un acto eclesial. Ser fiel a la iglesia, fidelidad a la iglesia. Predicadores carismáticos, proféticos, enamorados de la palabra, católicos, comunidad, porque escucha muy bien, un predicador sin comunidad generalmente no tiene una buena finalidad. Recordemos las 7 claves para vivir el poder de la palabra. 1, el Espíritu Santo. 2, entrar en relación con el autor de la palabra. 3, el poder en la predicación brota del poder que tenga la palabra en el predicador, que se deja traspasar por ella, tocar por ella. 4, creer en la palabra. 5, pureza de intención, integridad. Vive el poder de la palabra quien se esfuerza por vivir la palabra. 6, quien vive el poder de la palabra tiene una predicación profética, ¿no? La dimensión profética de la escritura. La escritura, aquí es importante decir, siempre es respuesta para cada tiempo. Siempre, siempre. Si no, lean la predicación del Padre Raniero Cantalamessa el viernes santo de este 2020, donde se refiere a esto. La palabra de Dios siempre es profética, siempre es respuesta para cada tiempo. Por supuesto, el texto tiene un contexto que de hecho más bien ayuda para aplicarlo y encontrar respuesta en el tiempo actual, pero tiene esa dimensión profética. Y 7, no dejes de dejarte sorprender por la palabra, de aprender. Camina junto a otros. Muy bien, hermanos. Le damos gracias al Señor. Bendito seas. Gracias, Jesús, palabra. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos en este momento. Predicadores, ahí si me están viendo, yo les invito a que tomen la palabra, a que abracen la palabra. Si quieren, tómense un selfie, tómense una foto y la suben ahí en los comentarios, la van subiendo, ¿sí? Y abrace la palabra en este momento. Oye, Pepe decía que sí, y creo que también Lázaro Praxedes de Brasil, y con mucho respeto, no es una idea que uno impone para nada. Hay predicadores que han dejado de llevar la Biblia en la mano. El celular, la tecnología es una herramienta buena, válida, que ayuda mucho en muchas circunstancias, pero saben, volvamos a la Escritura, a llevar la Biblia en la mano. Tomen en sus manos la espada del Espíritu, dice Pablo en Efesios 6:17, que es la palabra de Dios. Dile gracias, Señor, por tu palabra. Abraza la Biblia, abraza a Jesús palabra. Dile gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús palabra, palabra viva, palabra eficaz. Haz arder mi corazón en esta tarde una vez más. Abre mis ojos, quita el velo, dame una nueva mirada de ti y abre mi mente, como lo hiciste con los discípulos de Emaús. Espíritu Santo, ven, tú que eres el autor de la palabra. Cada página está llena del poder del Espíritu, y el Espíritu Santo, ven, ven, ven y llena nuestra vida. Ven poder de lo alto, y por tu fuerza podamos vivir el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor, bendito seas por siempre. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, me he extendido un poco, ya bueno, siempre el tiempo, ¿verdad? Nos pasa con frecuencia. Queda una última enseñanza, aún con nuestro hermano Yuan, así que no se lo pierdan en un momento. Gracias, hermanos. Sigamos acá en Proyecto Timoteo y vamos a vivir la enseñanza que viene a continuación. Gloria a Dios. Y decimos juntos,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.